Le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no por el mundo, sino por esos que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en un momento ya culminante de este tiempo pascual. Estamos a pocos días de terminar esta cincuentena. El próximo domingo celebraremos la solemnidad de Pentecostés y habremos terminado este ciclo de Pascua, este tiempo de Pascua que el Señor nos concede como tiempo de gracia. Y es un tiempo para renacer, para volver a nacer, para empezar de nuevo. No podemos volver al punto donde estábamos antes. Tenemos que ser renovados. Esa es la obra que el Señor, el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo quiere hacer en todos nosotros. Y esta cincuentena pascual llega, diríamos, a su penúltimo punto de inflexión, con este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que ahora estamos empezando a contemplar. Se conoce como la oración sacerdotal. Pero quisiera, antes de referirme específicamente a la enseñanza de hoy en esta oración sacerdotal que continuaremos viendo mañana y el jueves, hacer la relación con lo que veíamos hasta el día de ayer. Ya a partir de la cuarta semana empezamos hacia fines, contemplando el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio según San Juan, que es la segunda parte del Evangelio según San Juan, que es la sobremesa de Jesús en el cenáculo con los apóstoles. Y es un diálogo, es decir, es una oración. Jesús les dice, ellos preguntan, luego Jesús responde, vuelven a preguntar. Esa es la oración que Jesús nos invita a realizar en Él y con Él. Pero
aquí se produce a partir del capítulo 17 un punto. Ya no es la oración del diálogo con Jesús, es Jesús con el Padre. Pero nosotros no somos excluidos, pero nosotros nos dirigimos al Padre a través de Jesús. Entonces, primero entramos en comunión y en Cristo con el Espíritu Santo y luego en Cristo al Padre. Y eso es lo que está ocurriendo, diríamos, en la primera misa. Porque todo esto que estamos viendo, que empieza en el capítulo 13 con el lavatorio de los pies y todo ese diálogo que empieza, es, diríamos, una exégesis del misterio de la Eucaristía, porque esto lo empezamos a contemplar el Jueves Santo y en este tiempo de Pascua hacia el final se nos va explicando con calma. Y entonces tenemos que leer todo eso en clave de la Eucaristía. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, por más familiaridad que tengamos con la Eucaristía, que es un misterio que nos desborda. Y nos desborda por muchas razones, pero la principal porque no podemos acercarnos al misterio de Dios, al misterio de Jesucristo, a los sacramentos, desde una aproximación meramente intelectual, con la sola razón. Y eso, si es que uno está haciéndolo así, tiene que corregir. Eso es un error y es una trampa. Nos puede llevar en un camino totalmente opuesto al que queremos ir. De alguna forma eso lo hemos visto el día de ayer. El día de ayer, en el momento ya de los últimos pasajes que hemos visto del capítulo 16, los discípulos aparentemente entusiasmados le dicen a Jesús: ahora sí entendemos todo, ahora sí ya no nos hablas en parábolas, ahora sí sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que vienes de Dios. Y claro, ellos están en un acercamiento intelectual, pero eso no significa que conocen en el sentido de la Sagrada Escritura. Y por eso es que el Señor le pregunta: ¿ahora entienden? ¿Ahora conocen? E inmediatamente les recuerda lo que les había dicho en el capítulo 13, que lo van a abandonar, lo van a dejar solo, pero no está solo, está con el Padre. Y nosotros cometemos un error si creemos que intelectualmente conocemos al Señor. Diríamos, la teología, que eso es lo que hace la teología, es desde la razón entrar en el misterio de Dios para que deje de ser teodicea, que eso es pura razón, y empiece a ser teología, necesita el don de la fe. Pero muchas veces nuestra razón avanza, entre comillas, más rápido, aparentemente, pero si no va unida a la fe, se queda postrada y puede caer en el error. Esa herejía se llama gnosticismo. Y entonces ayer de lo que se nos hablaba es que hay creencia y hay fe. Eso lo expresa la primera lectura del día de ayer, ese diálogo de Pablo con esos 12 que están en Efeso y esa referencia a Apolo. No sé si se habrán dado cuenta, pero vuélvanlo a leer. ¿Qué dice Pablo? Le pregunta a esos hombres: ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Y les dicen: no sabemos ni quién es el Espíritu Santo. ¿Qué bautismo han recibido? Les dice el Señor. Les dice Pablo: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no es el don del Espíritu Santo, no es el bautismo que nosotros hemos recibido por gracia y mérito de Jesucristo.
Pero ¿por qué eso es importante? Porque nosotros podemos reducir nuestro bautismo a un bautismo de Juan. El bautismo de Juan es inicio, pero avanzamos en el bautismo trinitario, pero si no crecemos en el bautismo trinitario, podemos volver o estancarnos en el bautismo de Juan. ¿Cómo se traduce eso? Me fijo solamente en mis pecados y no veo la grandeza del amor de Dios porque en realidad no tengo fe. Y entonces no es lo mismo la creencia que la fe. Y lo que ocurre es que las creencias humanas dañan la fe cuando yo creo que las creencias y la fe son iguales. Están en el mismo orden, son dos órdenes distintos. Ambos tienen que ver con la razón, pero mientras que la fe es un don que viene de Dios, la razón es un ejercicio humano. Y uno puede tener muchas creencias, y eso es muy común entre los jóvenes. Los niños en el colegio, en la universidad, pierden la fe porque empiezan a adquirir creencias y creen que las creencias que les da la ciencia, la universidad, el colegio, las que adquieren por sus propios medios en el mundo, son equivalentes a la fe, y si no crecen en la fe, esas creencias pueden cuestionar la fe, porque creen que la fe es una creencia más. Y entonces le parece que es una creencia menos coherente, un tanto infantil, demasiado fantasiosa, un poco lejana, del pasado medieval, de otra gente, no de la gente de ahora. Y eso es lo que implica este bautismo de Juan y el don del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice, les voy a enviar otro paráclito, les conviene, les va a revelar la verdad completa. Pero ellos no entienden, entonces ellos creen que lo que les está diciendo el Señor en ese momento ya es entenderlo todo. Entender, conocer a Jesús no es un ejercicio intelectual. Entender, conocer a Dios no es un ejercicio intelectual, porque nuestra razón es muy pequeña para relacionarnos con Dios, a un nivel de un conocimiento como el que nosotros conocemos, de creencias humanas. El conocimiento de Dios es comunión, es relación, y se hace a partir del amor de Dios. Y ese amor abre mi entendimiento, no al revés. Y entonces, cuando el Señor les ha estado hablando, el Señor les ha dicho muchas cosas, les ha dicho, me queda mucho más, pero no pueden ustedes cargar con ellos, de decirles, de explicarles. Lo que el Señor les quiere decir a ellos y a nosotros, mira, con la inteligencia, con el entendimiento, con el estudio, llega solo hasta un punto, es insuficiente. Y en la prueba no vas a pasar la prueba con ese nivel. Necesitas un orden distinto, necesitas el don del Espíritu Santo. Y entonces ya Jesús ya no habla con ellos. No es que está molesto, no es que no quiera hablar con ellos, sino que no van a entenderlo y el Señor sabe. Y entonces el Señor hace algo distinto. Empieza a orar por ellos delante de ellos. Esa es la Santa Misa. En la Santa Misa, por eso nosotros primero nos formamos como asamblea. Tenemos que darnos cuenta que no somos sueltos, que somos uno. No venimos como personas dispersas. A Jesucristo nos acercamos unidos. Y entonces en Cristo vamos a dirigirnos al Padre. Y toda la primera parte de la Santa Misa hasta inmediatamente después de lo que se llama el embolismo del Padre Nuestro, todo está dirigido al Padre. Y es oración de Jesucristo con nosotros. Pero en la liturgia de la palabra, el Señor quiere que abramos el entendimiento,
no solo intelectualmente. Y por eso, como otras veces les comentaba, antes de la liturgia de la palabra, el sacerdote celebrante dice: el Señor esté con ustedes. Eso significa: el Espíritu Santo esté en ustedes. Les abre el entendimiento para que puedan comulgar, alimentarse con la palabra de Dios. Y el pueblo, la asamblea responde: y con tu espíritu, para que también el sacerdote celebrante que actúa en persona Christi, también se le abra el entendimiento y también sea el Espíritu Santo quien lo mueva. Pero cuando nosotros nos acercamos a la liturgia de la palabra y a la homilía, creyendo que es una mera creencia, que estamos entre cosas meramente humanas, entonces nos vamos a fijar de manera equivocada en lo que está aconteciendo y nos vamos a cerrar. Y eso le pasó a los apóstoles. Y entonces, luego de eso, el Señor ya hace la oración. Y lo único que uno puede hacer es ver cómo el Señor hace la oración y unirse. Eso tiene que ocurrir cuando se hace el ofertorio. El ofertorio no es para hacer una colecta. Se hace en ese momento la colecta, pero no porque en ese momento es hora de colectas. Ese momento es el momento en que nos unimos al Señor. Y esa ofrenda material tiene que significar que yo me estoy uniendo al Señor. Pero claro, muchas veces se ve como la hora de la colecta. Claro, si fuera colecta sería la hora menos oportuna. Porque qué mayor distracción que la gente empiece a buscar monedas para hacer su ofrenda. Y tal vez, no sé, en algún momento de repente eso se modifica, porque lo que nos tenemos que dar cuenta es que esa relación con Dios que el Señor dirige, nosotros muchas veces, como no la entendemos, queremos nosotros dirigirla. Y entonces, para prevenir eso, el Señor, que sabe, Él hace oración por nosotros. La primera reacción inicial es escucharlo asombrado, pero luego yo tengo que unirme poco a poco. Y cuando veamos poco a poco estas palabras que le dirige el Señor al Padre, vamos a comprender cuál es el misterio de la Eucaristía, que es misterio de comunión y de paz. La reconciliación con Dios no es individual solamente, porque nosotros no somos seres individuales solamente. Nosotros somos en Cristo cuerpo. Y Él tiene y quiere actuar sobre todos nosotros. Cuando uno lee muy rápidamente estas palabras, puede parecer que acá el Señor está haciendo distinciones entre las criaturas humanas. Ha llegado su hora, le dice: Padre, glorifícame con la misma gloria. Yo te he glorificado, vuélveme a glorificar, glorifícame en los discípulos, en los que me has dado. Pero esa gloria es el Espíritu Santo. El Señor está pidiendo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dador de vida, hará la obra de la glorificación, la resurrección de Jesucristo en el sepulcro. Y el Espíritu Santo que pide Jesucristo de junto al Padre es el que hace la obra en cada sacramento. Pero esa efusión de Jesucristo y esa oración de Jesucristo es perpetua, nunca se detiene. Él asegura con su oración la efusión perenne del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entrar en comunión ni con Jesucristo ni con nuestros hermanos. Y por eso es que Jesucristo y el Espíritu Santo se nos entregan en cada sacramento. El Señor nos da el Espíritu Santo. Pidamos pues que nuestro entendimiento se abra,
Que esta oración sacerdotal haga descubrir que todos nosotros somos pueblo sacerdotal, que nosotros tenemos que ser ofrenda, que nosotros tenemos que ser grano de trigo, que tiene que caer en tierra y morir para poder hacer esa oblación en Cristo, que luego se nos entrega para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué urgente es que nosotros lo descubramos y lo vivamos. Imploremos pues al Señor ese don, porque este mundo en tinieblas necesita de esa luz. Y si nosotros andamos dispersos y confundidos, no podremos ser luz en medio de este mundo, y el Señor quiere que nosotros seamos sus enviados. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y con ese poder Él nos envía. Es el poder de amar como Él nos ama. Que la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, San José y la multitud de los santos en el cielo, nos ayude para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que así sea.